Lo primero es que cuando uno tiene la información de un genocidio o de una masacre, una matanza, uno es el principal custodio de esa memoria. Tiene uno el deber de multicopiarla, multiguardarla, depositarla en entidades que sean serias, que digan, un día yo recibí esta denuncia de fulano de tal, nos dio esta información, y que esa información se verifique y se valide ante una instancia internacional de justicia. Y sobre todo el silencio, no hacer nunca silencio. O sea, recuperar la memoria, los centros de documentación, duplicar, entregar y ganarse aliados. Y los aliados naturales los hemos encontrado en gente de pueblos que han vivido lo mismo o lo están viviendo ahora. Entonces, por eso es tan natural encontrarnos refugiados de distintos conflictos. Aquí en el evento tenemos gente que ha vivido el tema de Sáhara, gente de Colombia, gente de España, de Valencia, y nos encontramos y estamos aprendiendo mutuamente, pero entendemos que parte de esa denuncia no la estamos haciendo a título individual o solitario, sino que mientras nos unamos los diferentes pueblos que estamos siendo sometidos a ese tipo de cosas, vamos a tener más opciones de encontrar espacios reales de justicia, pero también en este espacio estamos enseñando y aprendiendo de nosotros mismos. O sea, hay una retroalimentación y es compartir las experiencias. Y sobre todo la voluntad de no rendirnos, el propósito de no traicionar la memoria, porque también está la otra contraparte. Al refugiado, al periodista, al insumiso, normalmente lo que se trate es de comprarlo o reducirlo por la vía de tocarle el ego, de ensalzarlo, de hacerle creer un cuento, y entonces termina convertido un poco en el personaje institucionalizado del que hace una denuncia, pero se modera en cuanto a la magnitud de las denuncias que haga. Y nosotros hemos optado por hacer lo contrario, o sea, no callarnos y decir que hay unos beneficiarios de esas guerras, de esas masacres, tanto en Valencia como en España, son beneficiarios de la guerra, de los asesinatos, de la tortura, de la desaparición, igual que el gobierno, el actual gobierno de Colombia es beneficiario de los miles de muertos y desaparecidos, que la represión al pueblo saharaui es rentable por los productos y las materias primas que se sacan del Sáhara, y que queremos señalar precisamente esa relación, que para ellos aparentemente ha sido rentable masacrar, que quieren darnos sus leyes de impunidad, y nosotros queremos decirle, esas leyes de impunidad no son las nuestras, nosotros no admitimos esa legalidad internacional porque violenta la dignidad humana. Y nos enfrenta a una paradoja: cómo los criminales sí tienen sus homenajes, sus tumbas, su Valle de los Caídos, y las víctimas no tienen derecho a saber qué hay en las tumbas de sus seres queridos. Y seguiremos preguntando una y otra vez, preguntando lo mismo. O sea, Marruecos es el explotador directo, el país que invade Sáhara, pero para beneficiarse de ese expolio, detrás de Marruecos están Francia, está España, están los Estados Unidos y está Europa, y están beneficiándose directamente todas las empresas que están explotando en Sáhara ocupado y que están tributando al rey de Marruecos, tributando por tener un negocio montado en el Sáhara ocupado. Esas empresas son cómplices de un crimen que es todo el expolio económico. Mire, los saharauis llevan muchos años sin acceder a su propio mar, y yo pregunto si no es un crimen que los pesqueros españoles estén faenando en aguas del Sáhara, con permiso de Marruecos, cuando son aguas de un país invadido. Es ser cómplices de un crimen que genera negocio, genera dividendos, genera acciones en bolsa. Y Naciones Unidas está jugando el papel del carcelero. Un carcelero te da comida y te da mantas para que te abrigues, pero está dentro de las funciones del carcelero. ¿Qué hace Naciones Unidas
en el Sáhara ocupado. ¿Qué hace Naciones Unidas en Palestina? Mantas y unos kilos de alimento, pero no tiene la misma velocidad para intervenir, por ejemplo, como cuando va Naciones Unidas a proteger a Israel y entonces meten fuerzas de interposición en Líbano. Ahí sí no están las Naciones Unidas. Pero cuando son estos pueblos, nuestros pueblos, a los que agreden, Naciones Unidas es la que da cobijas y unos kilos de alimento, pero no ha sabido defender la integridad, la vida y la dignidad de los saharauis, y no ha hecho prevalecer el mandato de descolonización, porque si yo estoy en vías de descolonización y otro país me invade, hemos vuelto al principio. Y para Naciones Unidas es como si no hubiera pasado nada. Y no me refiero a las declaraciones de Naciones Unidas, a las resoluciones, que eso es papel, papel, papel. Yo me refiero a los hechos puros y duros. Naciones Unidas frente a Sáhara, Naciones Unidas frente a Palestina es la dadora de cobijas y unos kilos de alimento, pero no la protectora de esos pueblos. La cárcel más grande del mundo en este momento es Palestina. ¿Qué ha hecho Naciones Unidas para pedir la libertad de los palestinos? Nada. Eso fue, yo la descubrí en mayo del 97, 1997. Cuando voy a documentar, lo que queda claro es que toda esa masacre se venía cometiendo desde el principio del año, dentro del contexto de lo que llamaban ellos Operación Génesis, que era controlar militarmente toda la zona del río Atrato, que es el río en el cual se va a construir un canal paralelo al canal de Panamá, o sea, hacerle la competencia al canal de Panamá. Y necesitaban era arrasar toda esa población de ahí, echarla violentamente para que cuando se construya el canal, pues no haya que pagarle a la gente indemnizaciones, reasentamiento. Y luego en ese mismo territorio sembraron palma aceitera. Y en otra parte del territorio hay zonas mineras, zonas de minería de platino, oro, cobre, molibdeno, y hay parte de la zona del Chocó que tiene petróleo. ¿Qué hacen? Ven que es posiblemente la región más rica del mundo y echan a la gente a los tiros, y a partir de eso ellos dicen que están haciendo la Operación Génesis del ejército colombiano, pero lo que cuentan los campesinos es que está mochando cabezas y obligando a la gente a salir en marcha hacia el oriente del río Atrato, o sea, al departamento de Antioquia. Pero la masacre entera fue Antioquia, Atrato, y fue con complicidad de los mandos militares, de la policía, de la inteligencia del Estado, o sea, del DAS, y la complicidad de alcaldes, gobernadores, y sobre todo dos gobernadores, el de Antioquia y el Chocó. El de Antioquia llegó a la presidencia, y el de Chocó en esa época es el vicecónsul de Colombia en Madrid, Franklin Mosquera. Y está ahí en Madrid, a la vista de todo el mundo, un criminal de guerra, a la vista de todo el mundo en Madrid, fungiendo como vicecónsul. O sea, está en el cuerpo diplomático en pago a un favor que era un favor de un crimen de guerra. ¿Y estamos hablando de cuántas víctimas? Si hubo un posible censo o se pudo hacer. A ver, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz tiene documentadas 210 con nombre propio de las víctimas, con identificación de los agresores, con el sitio, el contexto exacto. Pero hay cientos de cuerpos que pasaron por el río Atrato y sin ninguna identificación. Usted busque Atrato o río Atrato y busque imágenes, y aparece una imagen de un cuerpo flotando en el río Atrato. Eso es una imagen cotidiana. En la época del 97 podían bajar 8, 10, 12 cuerpos flotando en el río Atrato perfectamente. Entonces yo puse la denuncia ante el sistema judicial, la puse ante unos periodistas, les entregué la información completa, y a cambio de haber entregado toda la denuncia al sistema judicial, todo lo que yo declaré el día que puse la denuncia, todo pasó a los escuadrones de la muerte directamente. Me amenazan por teléfono, tengo que salir de Colombia, pero amenazas por teléfono durante meses. Me toca salir de Colombia en el 98, llego a España en el 2000, y aquí en España se reúne un grupo que pretende hacer la petición ante la Audiencia Nacional Española
para presentar todos los casos de las muertes en el atrato, lo que ha recuperado el padre Javier Giraldo, y se recuperaba parte de la información que yo había aportado por las masacres en Vigía del Fuerte y Murindó. Y el magistrado Fernando Grande Marlasca, en una opinión personal, en un fallo contravidente, un prevaricato frontal, nos dijo a los que estábamos ahí esperando justicia que en Colombia había los canales adecuados, porque Colombia era un Estado de Derecho, había justicia, y que podían tener trámite procesal los asesinos del Río Trato. Y pudo haber hecho una llamada telefónica, hacer un sondeo, una verificación de las masacres del Río Trato, y no nos quiso ir. Y nos dio una opinión personal, dada como si fuera un fallo legal, diciendo en Colombia tienen justicia, pero era una opinión personal, que no tenía ningún asiento en la realidad, porque si nos hubiera llamado a los testigos le hubiéramos dicho, vimos matar a nuestras familias, los testigos le hubieran dicho, vimos descuartizar a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, porque los sicarios de las autodefensas de Córdoba y Urabá, o sea, los sicarios del gobierno colombiano, hacían la ejecución pública, obligaban a las familias a ver el descuartizamiento de sus familiares. Y Fernando Grande Marlasca nos dijo que nosotros teníamos justicia cuando los que estábamos en Madrid esperando una llamada, o que nos llamaran a una declaración previa, a un sondeo, nadie nos llamó. Y luego nos llega, claro, muy formal, muy elegante, fallo, que ustedes tienen justicia en Colombia, que se busquen las castañas. Entonces, para nosotros es una decepción porque no encontramos un mecanismo real que se pudiera llamar justicia universal, como una opción real que dijera, hay un espacio de justicia para nosotros, no lo hemos visto. Y seguimos reclamando. Y yo tengo una demanda puesta ante la justicia colombiana. Yo no he renunciado a esa demanda. Yo sigo señalando como genocidas al que era presidente en ese momento, que era Ernesto Samper Pizano, al que era gobernador de Antioquia en ese momento, que era Álvaro Uribe Vélez, al que era gobernador del Chocó, que era Franklin Mosquera, que ahora está de diplomático aquí en Europa. El comandante de la Brigada 17 del Ejército ya está preso, pero por uno solo de los crímenes, y era que sus soldados jugaron fútbol con la cabeza de un líder comunitario y jugaron un partido de fútbol con la cabeza de un líder comunitario entre sus tropas del ejército y sus tropas de los escuadrones de la muerte. Y está preso por ese crimen, pero es uno solo de cientos en la zona. Tendrían que ir ante una corte penal internacional o a una instancia de justicia, el general Ospina Ovalle, de la Brigada Cuarta del Ejército, que además esa misma Cuarta Brigada del Ejército estaba cometiendo masacres en ese momento en Ituango, y por denunciar esas masacres mataron los sicarios del Ejército de Colombia, mataron a Jesús María Valle Jaramillo, un abogado, defensor de derechos humanos. Él denunció las masacres de la Cuarta Brigada, yo denuncié las masacres de la Brigada 17. Yo tengo la suerte de estar vivo, tengo la suerte de estar contando, pero también tengo el deber de contar y denunciar, porque gente del Río Trato, gente de Vigía del Fuerte y gente de Murindó se arriesgó para que yo saliera vivo y contara y denunciara las masacres. De eso hace 13 años. Y hay que seguir denunciando. Llegamos a España y organizamos federaciones de asociaciones de inmigrantes y de refugiados. Y en un espacio como este encuentro refugiados de otras partes del mundo que me dicen, Ricardo, es que eso está pasando en nuestros países.